A partir de este momento empezamos a grabar. Estamos en la parte 20 de nuestro recorrido que venimos haciendo por el libro de Revelaciones, libro de Apocalipsis. Y iniciando el capítulo 8, verso 1. Y vamos a leer lo que es el séptimo sello. Ya leímos los 6 sellos primeros. Vimos cómo el primer sello, perdón, del primero al cuarto sello, era referencia a un juicio sobre el pueblo de Israel como tal, pero no olvidemos que siempre hay un alcance hasta nosotros, y el alcance que hay hasta nosotros es porque está claro que Dios es atemporal, a Dios no lo limita el tiempo, por lo tanto lo que pasó antes está pasando ahora y sucederá después. Lo que quiero decir es que lo que estamos viendo en el Antiguo Testamento son figuras que nos ayudan a entender el presente para poder también estar atentos al futuro. Así funciona el libro de Revelaciones, el libro de la profecía. Por lo tanto, no podemos estudiarlo de manera lineal como la mayoría de la gente lo ha tomado, sino que tenemos que hacerlo pensando en la atemporalidad de Dios. Cuando hablo de atemporalidad, de que el tiempo no es un condicionante. Eso es lo que venimos estudiando. Como les había explicado en una de las clases anteriores, los sellos, los juicios se traslapan. Traslapar es cuando algo cubre parcialmente a lo que sigue, entonces parte de esa cobertura entra dentro del escenario de lo que sigue, y parte de lo que sigue está formando parte del escenario de lo que se está alejando. Así entonces entramos al capítulo 8, al verso 1, y lo leemos de la siguiente manera. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Hablamos en la clase pasada porque cerramos con este versículo, y creo que hasta el 4 fue que cerramos, si no me equivoco. Hablamos que esto corresponde a un abrir y cerrar de ojos. Lo que quiere decir es que es algo súbito, es algo rápido. Cuando se da lo que es el juicio del séptimo sello, cuando se da lo que es lo que se recibe en la tierra por parte de Dios, lo que describe es que es algo súbito, es algo rápido. No quiero quedarme explicando, como lo dije la vez pasada, lo que es la proporción en cuanto a lo que son 30 minutos en la relación de 1000 años, que es como la Biblia nos enseña que debemos de ver un día son 1000 años y 1000 años son un día, que la proporción es 1.25 segundos en la escala de los 1000 años. No quiero quedarme ahí porque no es importante la parte matemática, sino la explicación de lo súbito y lo rápido que es el acontecer de una profecía en relación al tiempo que no deberíamos de estar contemplando. Por eso es que nosotros tenemos que desconectarnos del conteo del tiempo como lo tenemos nosotros para pensar en esto como un escenario total, un escenario completo y un escenario donde ya todo está concluido. Por eso el Señor dice a través de Salomón que lo que es ya fue, en relación a que todo tiene un ciclo de repetición. Así que dentro de ese escenario del libro de Apocalipsis, que dice que abrió el primer sello y se hizo un silencio como media hora, en el verso 2 del capítulo 8 continúa diciendo, y ya lo estudiamos la vez pasada, la semana pasada, solamente para poder entrar al, a la fase o a la parte que nos toca hoy. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie de Dios y se les dieron 7 trompetas. Nótese que estamos saliendo del capítulo 6, donde habló de los 144,000, que corresponde a los testigos que están predicando en la tierra, o los testigos que van a predicar en la tierra después de que se dio el arrebatamiento. De ahí la importancia que se vayan a la clase anterior y escuchen la parte 19 de lo que estamos estudiando para estar bien ubicados en mente y espíritu. Y en esa fase en que se da rápidamente, en esa fase, en la transición que se da del sexto sello al séptimo sello, nos traslapa, nos pone por encima lo que es los toques de la primera trompeta.
o los toques de las trompetas, porque se dan uno por encima de otro. Va habiendo como una especie de conexión entre el final de un juicio y el inicio de los otros juicios. Entonces dice que se dispusieron a tocar o se dispusieron a tomar las 7 trompetas, o se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Aquí lo que está representando es que lo que está en la fase final entre el inicio de un grupo de juicios y el fin del otro es mucha oración. La oración es lo que está prevaleciendo. La oración está subiendo como humo, y esto va a provocar dos cosas. Esto va a provocar la intercesión de Dios por los santos que están pidiendo y que están orando acerca de la necesidad de concluir con los juicios, porque están deseando ya que se inicie con lo que es el reino eterno en el Señor, y a la vez pone en una situación de juicio a los que están rechazando el llamado al arrepentimiento. Por eso el verso 4 dice: y vi de la mano del ángel, subió a la presencia el humo de incienso, que son las oraciones de los santos. En Apocalipsis 6 podemos ver que esas oraciones han venido diciendo durante todo el proceso: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y es no un reclamo, sino lo que está haciendo es una llamada, o como una especie de deseo que ya todo concluya para que empiece el reino completo con el Señor Jesucristo. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego en el altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. ¿Qué está diciendo el verso 5 de Apocalipsis 8? Que inició el juicio. El juicio se desarrolla, el juicio se dice o se representa en truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Ok, así fue como quedamos hasta llegar al verso 6, que empezamos a estudiar a partir de este momento. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Voy a hacer una explicación desde Levítico antes de seguir leyendo, porque estamos, como le digo, en el verso 6, donde dice que los ángeles se disponen ya a tocar las trompetas. Estamos finalizando el 7º sello, se traslapa, se une un juicio o un grupo de juicios con el otro, y este grupo de juicios está representado en aspersiones en el Antiguo Testamento. Cuando el sacerdote entraba a lo que es dar al Señor. Cheney, ¿me quieres decir algo? Sí, pastor, quería hacer una consulta. Usted hablaba de las oraciones. ¿Esas oraciones son de la gente que se quedó aquí en la tierra, o las oraciones de los que están en el cielo? Los que se quedaron en la tierra. Digamos, la clase anterior vimos que son los que están debajo del altar. El altar, por supuesto, que está en los cielos, es lo que está pasando en los cielos, y debajo del altar ellos están en la tierra, abajo en la tierra. Estas personas están orando. Mientras tanto, en los cielos se está dando un evento. Estos son los que se corresponden a los testigos y saben que van a tener la posición en los cielos, pero hay una oración tanto de los que están ahí como testigos, como los que están llegando, se van sumando al grupo de personas que está en los cielos, y es al que el ángel le dice que esperen un poquito hasta que vengan los que han de sumarse. Es una oración como de toda la iglesia, o sea, todo el cuerpo, los que están abajo junto con los que están arriba, porque la oración lo que corresponde, y es una buena pregunta, la oración lo que corresponde es al deseo tanto de los de arriba como los de abajo de concretar lo que ya inició con el arrebatamiento, ¿verdad? Sí, porque yo pensaba, obviamente los de abajo van a estar orando. Por supuesto. Pero los de arriba tampoco pueden como ignorar lo que está pasando. No, no los están ignorando, y de hecho es una de las preguntas, porque conforme va llegando gente, ellos saben, y voy a detenerme para hablar un poquito de lo que Cheney está poniendo acá. Ellos saben, los que están arriba y los que están abajo, seamos nosotros que estemos abajo o seamos nosotros que estemos arriba, a la hora de entender el Apocalipsis se sabe que se está en la última fase, o sea que está en lo último. Se dio el arrebatamiento, un grupo de personas está arriba con el Señor,
se sabe que se está esperando a los que van a ser añadidos, invitados, que es hasta que se completen todos los que han sido sellados, pero que están abajo sufriendo. Entonces hay una interacción entre los cielos y entre la tierra de las personas que están en el Espíritu Santo. En esa interacción, los de abajo están oyendo el cántico nuevo y están reconociendo el cántico nuevo que se está dando arriba. Entonces esa conexión es la que hace que ellos soporten abajo y que los de arriba estén deseando que ya se termine la sumatoria de todas las personas para que ya se dé por concluido lo que es la fase de todos los juicios, ¿verdad? Excelente, no, muy claro, excelente, muchísimas Sí, gracias. muchas gracias, mi hermana. Y basado en la pregunta que nos hizo nuestra hermana Cheney en este momento, me gustaría que pensemos en estas tres aspersiones. Y ahorita lo voy a leer en Levítico 16. La primera aspersión, que era tomar sangre en el dedo del sacerdote y tirarla hacia adelante sobre el altar, la primera aspersión correspondía al juicio que se hacía sobre el pueblo y sobre el sacerdote. Las 4 primeras aspersiones correspondían al pueblo y las 3 aspersiones de 7 con el dedo echando la sangre hacia adelante del sacrificio correspondían, pringando lo que es el altar, correspondían a los 7 juicios sobre su pueblo, o sea, los 7 juicios sobre Israel como tal. Eso se conoce como el primer grupo de juicios, en el Apocalipsis se conoce como los sellos. El segundo grupo de aspersiones, que son 7 también, eso se hace justamente sobre los que han sido añadidos sobre lo que conocemos nosotros como gentiles o Melao Goyim, o nos llamamos cristianos, han sido añadidos, pero se traslapa porque hay parte del pueblo y parte del cristianismo que están unidos en ese judío cristianismo. Entonces viene y lo que pasa en ese pueblo afecta al grupo que sigue o viceversa. Ese grupo de 7 aspersiones, que es la que vamos a leer en este momento, a partir de las trompetas, ese grupo es conocido como el juicio de las trompetas. Y después está el último grupo de aspersiones, que es sobre las naciones, o sea, la sangre se dispersa en 7 oportunidades también sobre las naciones, y son juicios directos a las personas del mundo, del resto del mundo, que también se unen, afectan a los que vienen y atrás de ellos y afectan a lo que está hacia adelante. No pensemos en cuanto a tiempo, sino como una especie de capas. Y ese tercer grupo de aspersiones corresponde a lo que se conoce como las copas de la ira. Dejemos de lado las copas de la ira porque las vamos a estudiar más adelante y iniciemos una vez que ya vimos lo que fue el grupo de los sellos, que fue el juicio con su pueblo. Que no olviden o por favor tengan presente que lo que pasó allá de una manera natural y espiritual, ahorita explico cuál es la diferencia entre uno y otro, natural y espiritual nos afecta ahora y afecta a los que vengan adelante. ¿Qué es natural? Lo que pasa en la tierra por efecto de la naturaleza, por efecto de nuestra vida, por efecto de nuestra conducta, por efecto del tiempo en que vivimos nosotros, por espacio de lo que tiene que ver también con la parte geográfica. Todo eso nos afecta de manera natural y de manera espiritual, porque hay una conexión, hay una línea en todas las promesas, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que nos afecta a todos los involucrados. Dicho esto, entonces vamos a leer el segundo grupo de aspersiones para poder entender lo que está pasando en las 7 trompetas. No sé si me va a dar tiempo de terminar el capítulo 8 o solo vamos a abordar apenas un par de versículos del capítulo 8 para esta noche. Dice Levítico 16, verso 1. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón. La primera pausa que voy a hacer es, nótese que siempre va a hablar en todo momento de 2 grupos. En todo momento, durante los juicios, usted va a escuchar 2 grupos de separación. Unos que hacen lo correcto y otros que hacen lo incorrecto. Esos 2 grupos los va a encontrar usted siempre en lo que son las parábolas del reino de los cielos, los que están adentro y los que están afuera. También usted va a encontrar esos 2 grupos cuando se menciona lo que son los reinos de Israel, los reyes del norte, los reyes del sur.
el reino de Judá y el reino de Israel. Llámese Israel o casa de Israel a los 10 reinos del norte o a los esparcidos entre las naciones, mientras que Judá y Benjamín, que corresponden al reino de Judá o el reino del sur, es lo que hasta el día de hoy conocemos nosotros que viven en Israel y están también identificados en el resto del mundo. Siempre va a encontrar dos grupos. En todo momento hay dos grupos. Y en los grupos hay subgrupos. Porque en el grupo que corresponde a los que el Señor está recibiendo, está aprobando, hay subgrupos que también van a ser debidamente identificados como vayamos nosotros avanzando en los estudios. Y lo mismo que en el otro. Dice que le habló a Moisés después de la muerte de sus dos hijos, los dos hijos de Aarón. Aquí es muy importante porque él lo que está mencionando es algo que se desarrolló en el capítulo 10 de Levítico, donde los hijos de Aarón, que se llamaban Nadab y Abiú, Aarón tenía 4 hijos, 2 de ellos se acercaron con un fuego que el Señor no había pedido, es lo que dice el texto. Entonces el Señor los mató debido a que se acercaron con un fuego que el Señor no había pedido. Algunos maestros dicen que era que estaban borrachos, otros maestros dicen que era lo que cantaban, lo que adoraban. En realidad no, el texto no nos describe claramente qué es lo que ellos estaban haciendo, pero sí nos ubica en el lugar donde ellos estaban. Entonces, cuando nos ubica en el lugar donde ellos estaban y dice que fue un fuego que él no había pedido, ellos estaban al frente del altar del incienso, que es donde se dan las oraciones, donde las oraciones suben. Si nosotros por deducción y por lógica, en cuanto a lo que es la representación de las figuras, los vemos a ellos con incienso al frente del lugar donde debían de interceder, deberían de orar, entonces podríamos deducir que Dios les reprobó a ellos la forma en que estaban adorando y orando, por deducción. Pero no porque lo diga claro el texto, porque el texto lo que dice es que estaban presentando un fuego extraño que Dios no les había pedido. Si usted vea la representación del Espíritu Santo en el fuego y estamos viendo que el humo son oraciones, entonces repito, deducción, sabemos que estaban orando no a través del Espíritu Santo, sino a través de sus propios deseos, sus propias formas de interpretar la oración, y eso era lo que estaban haciendo, y es lo que nos va a enseñar a nosotros el texto de estos dos grupos. Incluso cuando vemos las 5 vírgenes que se quedan y las 5 que se van, unas están haciendo algo como Dios lo pide y otras lo están haciendo de una manera reservada como Dios no lo ha pedido. O sea, unas son prudentes y las otras son insensatas. Tengan presente estos dos grupos porque esto lo vamos a ir viendo durante todo el libro de Revelaciones. Entonces, cuando dice que habló Jehová a Moisés después de la muerte de sus 2 hijos, los hijos de Aarón, recuerde que estamos en el Levítico 16 y estamos hablando del segundo grupo de aspersiones. Dice, cuando se acercaron a Jehová y murieron, acabo de explicar por qué murieron, y Jehová le dijo a Moisés, di a Aarón y a tu hermano, que, y esto es importante, lo subrayo en amarillo, que no en todo tiempo entren en el santuario detrás del velo. Que no en todo tiempo entren en el santuario detrás del velo, esto es un mensaje increíblemente poderoso. Y les voy a explicar por qué. Pablo dice que cuando el Señor venga, hablando a los tesalonicenses, cuando el Señor venga no debería de agarrarnos por sorpresa, porque acerca de las ocasiones, dice el Señor, y de los tiempos, no tiene Él nada que agregar, porque nosotros ya deberíamos de conocer eso. Cuando habla Él de tiempos, Él está hablando de la cronología del tiempo, del conteo de los tiempos, del conteo de los años. Y el conteo de los años se hace a través de la lectura del calendario hebreo, iniciando desde Adán, no el gregoriano que usted y yo tenemos, sino el calendario hebreo, para saber en qué fecha de esa línea de presencia de la humanidad en el mundo, haciendo la humanidad lo que quiere hacer porque no está haciendo lo que debería hacer, y dentro de esa humanidad, la iglesia, dentro de esa humanidad, la gente que debería estar dando luz, el tiempo cronológico, donde se empieza a contar los años desde el año 0 hasta el año 5783 en el cual estamos nosotros, eso deberíamos de saberlo porque es fácil cuando leemos el libro de Crónicas, cuando leemos
las diferentes genealogías que presenta nuestro Señor en la Biblia. Entonces nos ubicaríamos en tiempo perfectamente. Y lo que tiene que ver con las ocasiones se refiere a las fiestas establecidas por el Señor, como son las fiestas de invierno y las fiestas de primavera. Son aquellas fiestas que representan lo que es la Pascua, que son 3 grandes fiestas, como son los panes sin levadura, como son los primeros frutos. Después en mayo lo que es el Pentecostés, y después allá en septiembre lo que sería el Yom Teruah o fiesta de las trompetas, fiesta de los tabernáculos también, que es parte de eso mismo. Eso nos dice a nosotros, esas fiestas y esa línea de tiempo nos dice a nosotros dónde estamos como iglesia, cuánto podría estar faltando para que el Señor venga por su reino o a tomar lo que a él le corresponde. Y ahí es donde Pablo dice que no, no está él para explicarnos acerca de tiempos y ocasiones, porque ya deberíamos de saberlo. Deberíamos de saberlo si escudriñamos el Antiguo Testamento. Cuando nosotros vemos que el Señor dice que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, y recordamos que el Señor mató a estos 2 hombres porque estaban haciendo una intercesión, una adoración, un fuego que Él no les había pedido, lo están haciendo ¿dónde? Detrás del velo. ¿Detrás de cuál velo? Ok, el tabernáculo se dividía en los patios, que se conoce como los atrios, que representan justamente el Antiguo Testamento, la vida antigua. Después el lugar santo, que representa espiritualmente el tiempo en cuando ya conocemos al Señor, y el espacio donde nosotros empezamos a ser edificados, empezamos a ser enseñados, empezamos a ser discipulados. Eso es en el espacio que corresponde al lugar santo. No voy a profundizarme ahí, lo iré mencionando, pero no me voy a profundizar ahí porque eso requiere bastante tiempo para estudiarlo. Y está detrás del velo el lugar santísimo. Entonces, entre el lugar santo y el lugar santísimo hay un velo. Es el velo que se rompió cuando Jesús murió, y entonces se rasgó, dando una figura de que podemos accesar al Padre a través de Jesucristo en cualquier momento. Pero en este momento Él está diciendo que no en todo tiempo entre al santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca. Está metiéndose al lugar santísimo para que no muera. ¿Qué es lo que dice? Le está diciendo a estos hombres que quedaron, que es Aarón, que es Moisés, que son los 2 hijos de Moisés que quedaron, que aquellos murieron porque lo hicieron cuando Dios no lo pidió, de la manera que no lo pidió Dios. Entonces, cuando analizamos esto, lo que estamos viendo es que Dios tiene establecidas fechas, establecidos tiempos y establecidas formas para hacer las cosas. Hacerlo fuera de esa forma, hacerlo fuera de esa fecha, hacerlo fuera de ese tiempo, es lo que Él está llamando la atención cuando dice que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. ¿Por qué? Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Lo que el Señor está enseñando aquí, y si nosotros podemos comprender las fiestas, que serían las ocasiones, lo que el Señor está enseñando aquí es que hay un día, una fecha y un tiempo en el cual Él va a llegar, en el cual Él se va a presentar. Cuando eso sucedía y estamos en el desierto, estamos delante del tabernáculo, de manera figurada, por supuesto. Cuando la nube se levantaba del propiciatorio, el pueblo se tenía que mover. La nube se levantaba, se tocaban las trompetas, como las que estamos estudiando ahorita, eran unas trompetas de llamado, y en ese mismo momento se levantaba todo el pueblo, 2,5 millones, 3 millones de personas, en el lapso de media hora. Lo que acabamos de estudiar ahora. En el lapso de media hora tenían que hacerlo rápido, era el momento de moverse. La nube se levantaba, todo el pueblo seguía la nube por hacia donde iba, todo el pueblo de manera ordenada, conforme habían sido asignados para levantar o para instalar el campamento, era como ellos venían y se movían. Esto hacía que el pueblo se moviera hacia donde Dios quisiera, y una vez que la nube se volvía a detener, en ese momento que se detenía la nube, todo el pueblo volvía a instalarse alrededor del tabernáculo. Cuando Él dice que esto se debe hacer en el tiempo que Él ha decidido, no en todo tiempo,
porque Él es el que se mueve en el propiciatorio, nos evoca, nos envía hacia el frente, hacia el futuro en el Apocalipsis, que va a haber un tiempo en el cual el Señor va a venir a establecer estos juicios y se conoce como el Yom Teruah, fiesta de las trompetas. A esto era lo que se refería Pablo, que no era necesario enseñarnos porque ya estaba establecido desde el Levítico. Y como estamos por entrar a la fiesta de las trompetas, como estamos antes de tocar la primera trompeta, entonces nosotros tenemos que tener claro qué es lo que va a acontecer, qué fue lo que aconteció y qué nos podría esperar a nosotros dentro de este atemporal. Cuando digo atemporal es tiempo no definido por Dios para Él, porque Dios no tiene problemas de limitación de tiempo, pero sí una indicación para nosotros para que estemos claros y presentes cuándo va a ser eso. De ahí que el robo descarado, el robo manipulado que ha hecho el enemigo a través de una fiesta de diciembre que abarca un montón de gente, hace que esto se distorsione, hace que la gente espere en el tiempo equivocado, de la manera equivocada, y justo lo que pasó con Nadab y Abiú es lo que va a pasar con las personas que cuando el Señor venga por su iglesia, por las vírgenes que están listas, por aquellas que tienen el aceite, que son prudentes, se van a quedar un grupo, pero después de ese proceso va a venir un proceso de muerte y de juicio sobre los que están presentando fuego que Dios no pidió. Y se refiere a las fiestas paganas que la gente hace, pongo comillas, en nombre de Dios. No quiero seguir metiéndome en eso porque todos sabemos cuáles son las fiestas que se hacen en diciembre. No son fiestas del Señor, son fiestas inventadas por el comercio, son fiestas inventadas por las personas y que movieron las fechas, el tiempo que Dios estableció por solamente desafiar o por engañar, manipular, con el fin de que se llevó la mente de las personas que quieren agradar a Dios a la fecha que a Dios no le corresponde. Y aunque sean hijos de Aarón, Aarón representa a Cristo, representa al sumo sacerdote, aunque sean hijos de Aarón, deben de pasar por un proceso de muerte. Dejo eso ahí y continúo leyendo. En el verso 3 del mismo Levítico 16, continuando con esto de las aspersiones, continuando con esto de los primeros juicios, porque necesito entender eso y necesito entender las plagas de Egipto para poder reconocer lo que estamos leyendo en el libro de Revelaciones, el libro de Apocalipsis. Necesito ver el contexto para poder entender el texto. Verso 3. Con esto entrará Aarón en el santuario. Ya le dice la forma en que debes de entrar, cómo debe entrar, cuándo debe entrar y de la manera que debe entrar para que no vuelva a pasar lo que pasó con Nadab y Abiú, con un becerro para la expiación y un carnero para el holocausto. Aquí hay dos figuras, expiación y holocausto. La expiación y el holocausto, aunque es una figura de sacrificio por el perdón, son dos figuras diferentes. La una es por los pecados propios y la otra figura es por los pecados del pueblo. Recuerde que hay dos grupos, venimos arrastrando los dos grupos en todo momento. Y dice el verso 4, se vestirá la túnica santa de lino. El lino representa santidad, representa acercarse a Dios de una manera limpia. Esto representa la cobertura de la sangre de Cristo en nosotros a la hora que nos acercamos a Dios, para que Dios no nos vea a nosotros, sino que vea a Cristo en nosotros, recubriéndonos a nosotros. Si no, caso contrario, entonces caeríamos muertos de la manera que estos dos hombres cayeron también fulminados. Y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá de cinto de lino. Los calzoncillos de lino se los ponían porque cuando ellos subían a hacer los sacrificios, como ellos usaban túnicas, se les podían ver las partes íntimas y los calzoncillos lo que hacía era taparlos. Esto es una figura de tapar la vergüenza que sintió Adán con su desnudez a la hora que pecó. Entonces, este lino, esta santidad, lo que hace es darnos una figura de un retorno al Edén sin vergüenza, sin miedo de que los ángeles nos vayan a destruir, porque ellos están listos para destruir al que quiera regresar por el camino incorrecto, por aquel que quiera ser salteador y no quiera acercarse a Dios de la manera en que Dios lo establece, en el tiempo en que Dios lo establece y de la forma en que Dios lo establece. Bueno, se vestirá la túnica santa de lino, sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá
de cinto de lino. Ceñirse, amarrarse en la cintura del lino significa obediencia. Entonces, ¿qué está hablando? Santidad, no pasar por vergüenza y ser obedientes. Y con la mitra de lino se cubrirá. La mitra es una especie de gorro. Cuando ustedes ven a los sacerdotes católicos, los cardenales, para darle un ejemplo, el papa, es lo que tienen arriba se parece a la mitra, no es la mitra, porque ellos usan un gorro diferente, pero es algo así. Que al frente tiene una placa, estoy hablándole de los sacerdotes hebreos, al frente tiene una placa que dice santidad para Jehová, lo cual significa que me acerco pensando de la manera en que Cristo piensa. Es la única forma en que podemos acercarnos al Señor. Son las vestiduras santas, o son las santas vestiduras. Con ellas ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Lavar su cuerpo con agua significa arrepentirse. Cuando usted entraba al tabernáculo, después de que pasaba el holocausto, reconocía el sacrificio de Cristo, o reconoce el sacrificio del Cordero, o el sacrificio de la vaquilla. Lo primero que veía una pileta que se llama el lavacro, y ahí uno se lava las manos y los pies antes de entrar al lugar santo, lo cual significa reconocer nuestros pecados, reconocer y arrepentirnos delante de Dios y empezar a dar un testimonio de que el Señor nos ha puesto esta vestidura, nos ha limpiado, nos ha santificado para que podamos entrar a orar por los hermanos y a orar por nosotros mismos. Recuerde, el sacrificio por uno y el sacrificio por los demás. O sea, oro por mí y oro por los demás. Y de la congregación y de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para el holocausto. En el verso 3, cuando dice que entrará Aarón con un becerro de expiación y un carnero de holocausto, como les expliqué, hay 2 tipos de ofrenda, una por el sacerdote y una por el pueblo. Lo puse así en azul porque tengo que repetir esta filmina más adelante, pero entre esas 3 aspersiones que se dan en 3 tiempos diferentes, cuando se da los sellos, cuando se da las trompetas y cuando se da las copas de la ira, en esas 3 aspersiones nosotros tenemos que reconocer el tipo de ofrenda que se presenta durante esos sacrificios. Esas 3 aspersiones o 3 sacrificios nos conectan de manera figurada al Génesis. La primera ofrenda, que es la que nosotros podemos ver en Génesis 4, es la que llevó Caín y Abel delante de Dios, como lo podemos leer también en Hebreos 11:4, aunque el pasaje original de Génesis no lo deja muy claro, pero realmente está hablando de esas 2 ofrendas. Está hablando de la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. Voy a ver si me explico un poco mejor con esto. Cuando Abel y Caín tienen su enemistad, cuando más Caín, no Abel, sino cuando Caín decide matar a Abel por envidia de lo que él está presentando una adoración correcta, él está presentando una oración correcta, él está haciendo de las maneras, de las cosas como Dios se las está pidiendo, por supuesto enseñado por su padre Adán, que también había enseñado a Caín. Él está haciendo esto y su hermano tiene envidia y lo mata. Lo mata porque tiene envidia de haber sido Abel acepto y Caín no. En ningún momento dice que la ofrenda de Caín era mala, ni que los frutos eran malos, ni que, como algunos dicen, que le dio lo que sobraba. En ningún momento el texto dice eso. El texto lo que dice es que Dios quería una forma de ser adorado, como lo hizo Abel, y una forma como no quería ser adorado, como lo estaba haciendo Caín. Pero ellos seguían siendo hermanos. Aunque ellos estuvieran pensando diferente en la forma de adorar a Dios, ellos seguían siendo hermanos. Entonces, la primera ofrenda que nosotros vemos, que es sobre el juicio, las aspersiones sobre el pueblo de Israel, representan esa enemistad entre el judaísmo y los gentiles, entre el judaísmo y los cristianos, donde somos hermanos, donde somos hijos del mismo Dios y donde en lugar de estar peleando por la forma de adorar, deberíamos de aprender los unos de los otros para poder encontrar realmente la adoración correcta delante de Dios, que sería en espíritu y verdad. Entonces, cuando nosotros leemos de manera correcta esto, lo que está haciendo el Señor es enviándonos a la reconciliación de los 2 hermanos. Desde el Edén, 2 grupos de personas. Unos lo hacen bien, los otros lo hacen mal. Unos adoran de manera correcta, otros no.
pero siguen siendo hijos, siguen siendo personas a las cuales Dios va a cuidar, porque eso hizo con Caín. A pesar de lo que hizo, Dios lo protegió, practicó misericordia en él y lo selló para que nadie lo matara, porque siguen siendo parte de lo que él deseaba, que estuvieran unidos. Cuando nosotros vemos esta figura de la primera ofrenda sobre el grupo o el primer grupo de sellos, o voy a decirlo mejor, donde los sellos representan el primer grupo de sacrificios o de aspersiones, lo que está haciendo el Señor es tratando primero con su pueblo para después tratar con los que están más afuera. De ahí que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, dijo muy claramente que la predicación del Evangelio debía ser primero en Jerusalén, después en Samaria, que representa la mezcla de lo que fueron las 10 tribus entre las naciones, y hasta lo último de la tierra, que representa las naciones. Esos son los tres grupos de este juicio, los tres grupos que vamos a ver en toda la Biblia. Así que lo que nos enseña a nosotros es que hay un holocausto, hay un sacrificio por el primer grupo de personas, y esto aparece siempre representado como árboles. Las personas siempre aparecen, grupos de personas o pueblos aparecen representados como árboles. El segundo ritual o el segundo grupo de aspersiones las encontramos para poder conectarnos con lo que pasó en Génesis capítulo 15. Cuando Abraham, aún siendo caldeo, no era israelita, no existía Israel en ese entonces, no era judío porque ni siquiera existía Leví como religión o Judá como tribu, así que no era ni judío por una cuestión de tribu, como pertenecer a la tribu de Judá, o por una cuestión religiosa como ser practicante del judaísmo a través de el sacerdocio de Leví. Abraham no era eso, no existían estas personas. Entonces, el segundo juicio de aspersiones nos conecta a Abraham, el caldeo, donde él responde a esa promesa, a ese llamado, donde él viene y parte en dos mitades los animales, y Dios hace un pacto con él delante de Abraham. Hace un pacto con Jesús, que representa la antorcha, y Dios, que es representado en el horno. Usted lo puede leer donde se cruzan ellos ahí, ya lo estudiamos cuando estudiamos Génesis. Ellos dos, el Padre y el Hijo, se cruzan haciendo un pacto que después van a repetir delante de Moisés en el capítulo 34 del libro de Éxodo, haciendo el mismo pacto delante uno del otro, porque es en ellos que se sostiene la promesa. Es lo que dice el libro de Hebreos: no habiendo nadie mayor que él hizo un pacto consigo mismo. Entonces, el segundo grupo de aspersiones que va a caer sobre el tiempo de las trompetas, que corresponde a los gentiles, es el alcance de la promesa que se le dio a Abraham, aún siendo caldeo, cuando se le dijo que iba a alcanzar la bendición a todas las naciones. Y el tercer grupo de aspersiones, o sea, la tercera ofrenda, que se da cuando nosotros vemos a Abraham sacrificando a su hijo, o que va a sacrificar a su hijo por solicitud de Dios, para poder agradar a Dios, y Dios probar, no porque Dios no lo sepa, sino probarle a Abraham hasta dónde está su obediencia. Cuando usted entra en Génesis capítulo 22 y estudia todo ese acontecimiento, sin explicarlo todo, porque espero que ustedes sean personas que leen la Biblia y que les gusta estar metidos hasta lo más profundo de la Biblia, entonces supongo que estoy hablando con personas que conocen Biblia. Como estoy hablando con personas que conocen Biblia, voy a hablar de la parte final del sacrificio que se estaba dando en el capítulo 22. Él tiene a su hijo Isaac. Entonces hay gente que dice que Isaac representa a Jesús. Isaac no representa a Jesús. Isaac representa a usted y a mí. Porque cuando él va a sacrificar a Isaac, ya en obediencia, y lo va a degollar, el ángel de Jehová le habla y le dice que no sacrifique al hijo. Y atrás de Abraham hay un carnero para ser sacrificado. Ese carnero representa a Jesucristo. Ese carnero es el que es puesto en el sacrificio en lugar de Isaac. Isaac nos representa a nosotros como iglesia, que el Señor murió por nosotros, y el carnero representa a Cristo. De la misma manera que más adelante nos vamos a encontrar a Barrabás representándonos a nosotros, y a Jesús representando justamente al sacrificio de él mismo, que va a hacer la conexión con lo que acabamos de hablar. Así que ese es el tercer grupo de aspersiones,
que tiene que ver con todas las naciones, el tercer grupo de aspersiones. Dice, dentro de los sellos, cuando se presentan los primeros sellos, había una ley levítica que regulaba estos cultos y decía cómo se tenían que hacer, cómo se tenían que impregnar las ofrendas, y entre una de las ofrendas había una donde se presentaba un becerro y un carnero. Uno, que representa al pueblo de Israel, se sacrificaba en el templo, y otro, que representaba a Azazel o destinado para Azazel, era liberado. Era liberado en el desierto a que muriera por sí solo. Se le amarraba un cinto rojo en el cuello que representa redención y se le soltaba, se le dejaba ir. Entonces, aquí están de nuevo los dos juicios. Uno sobre Israel, un juicio que cae directamente sobre el pueblo de Israel, y otro juicio que va a ser disperso entre las naciones. No voy a quedarme aquí porque estamos leyendo el capítulo 8 del libro de Apocalipsis, pero Azazel representa, hay muchos que dicen que representa a Satanás. Podría ser que alguien podría decir que representa a Satanás porque lo que hace es un juicio en el desierto, pero recordemos que Dios utiliza cualquier herramienta para establecer juicios contra la tierra. O sea, él le dijo a Habacuc algo. Cuando iban a venir los asirios a capturarlos, Habacuc le decía que por qué, o sea, empezó a hacerle ciertas preguntas y le decía que por qué los asirios iban a venir a capturarlos, que si él es un Dios bueno y que el pueblo de ellos es el pueblo de Dios. Y Dios le dice, mire, todavía no ha visto nada, le dice. Todavía ellos van a venir y se los van a llevar en cadenas, y empieza a explicar la catástrofe por la cual van a pasar. O sea, en otras palabras, Dios le está diciendo, voy a tratar con ellos, pero primero con ustedes. Ahí están los dos grupos. Los dos grupos es, voy a tratar primero con los míos y después con los de afuera. Primero con los míos. El juicio empieza por casa, primero con los míos. Cuando usted ve los sellos que tienen que ver con los judíos, que tienen que ver con Israel, que fueron los primeros que estudiamos nosotros, 4 por el pueblo y 3 por el sacerdocio, y después las trompetas, tanto los juicios de los sellos y las trompetas tienen que ver con lo que es suyo, con los cristianos y con los judíos, con lo que es suyo. Y las copas tienen que ver con las naciones, tiene que ver con aquellos a los cuales ya él tiene que traerle un juicio, pero esos quedan para el final. Y si usted me pregunta, ¿y por qué quedan para el final, pastor? ¿Por qué Azazel es suelto? ¿Por qué le dijo a Habacuc, primero ustedes y después ellos? Cualquiera piensa o cualquiera cree que lo que Dios está haciendo es una forma tal vez de venganza, como nosotros lo haríamos, pero lo que Dios está haciendo es una extensión de la misericordia. Cuando Él trata primero con usted y conmigo y después con los demás, es porque nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Cuando el Señor trata primero con su iglesia o con su pueblo antes que las naciones, es porque hay una extensión de la misericordia, para que estas personas tengan tiempo de arrepentirse también. Suena raro, suena feo, pareciera que es malo, pero no es malo. Y eso es lo que se va a dar también durante el periodo de la gran tribulación. El periodo de la tribulación primero trata con su pueblo. Primero se lleva a los obedientes, se lleva a las vírgenes que estaban listas, las vírgenes que tenían todo preparado, deja a los que fueron desobedientes, que celebraron fuego extraño, que celebraron en tiempos diferentes, que hicieron los que le dio la gana, a pesar de que se les estaba advirtiendo constantemente a través de los textos. Los deja para que sean purificados, para que pasen por el proceso de santificación, y después tratará al resto de la humanidad. En el verso 6, cuando él dice que se disponen a tocar las trompetas, que fue lo que vimos hace un rato, entonces nos va a conectar de nuevo a las aspersiones que estamos leyendo en el libro de Levítico capítulo 16. Vamos de nuevo, pero ahora a partir del verso 6. Y hará traer a Aarón, verso 6, capítulo 16 de Levítico, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, por su propia persona, como sacerdote, y hará reconciliación por sí y por su casa. ¿Para qué es el primer sacrificio? Por el sacerdocio de Israel y por los judíos. Después tomará 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una por Jehová y otra por Azazel. Es lo que acabo de explicar. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá por expiación. ¿Dónde? En la casa.
o sea, en Israel. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer reconciliación sobre él y para enviarlo a Azazel al desierto. Aquí voy a hacer una pausa, mis hermanos y mis hermanas, y por favor presten mucha atención a lo que yo voy a decir. Cuando Dios establece la promesa para la humanidad la establece un hombre caldeo, acabo de explicarlo, que era Abraham, que venía de Ur de los Caldeos, que estaba saliendo no de la adoración de Dios, sino que fue llamado y fue el obediente al llamado de Dios. Y a este hombre que no era circuncidado, que no era israelita porque no existía Israel, le hace una promesa que de él va a venir la simiente para todas las naciones. Entonces, en esa promesa que le hace él a todas las naciones, empieza a correr un tiempo a partir de Abraham. Abraham viene y tiene a su hijo Isaac. Isaac tiene a su hijo Jacob. Recordemos que antes de Isaac, de Isaac hubo otro hijo con Abraham, pero Dios no ve a ese hijo como hijo de la promesa porque es igual. Abraham hizo como Dios no le mandó. Nos concentramos en Isaac. Isaac tiene a Jacob. De Jacob viene una línea que se divide en sus 12 hijos, en la cual a través de Leví viene la enseñanza del sacerdocio y a través de Judá viene la promesa del reino, de lo que es el rey, el que va a gobernar, el que va a dirigir para que la tierra, el resto de la humanidad tengan la luz de Dios a través de ese rey y a través de esa religión, si le voy a poner así, que es el judaísmo. La luz para que sepan y conozcan de Dios. Voy a dejar de lado un momento, voy a dejar de lado un momento nada más a lo que es Leví y me voy a concentrar en Judá. Primero escuchemos lo que Cheney quiere preguntar. Muchas gracias, pastor. Pastor, ¿qué es Azazel? Azazel es un nombre que se le da supuestamente a un demonio del desierto. Y es a lo que me gustaría llegar. Pero este demonio del desierto no es que represente a Satanás en cuanto a la figura de él, sino la forma en que Dios va a trabajar a través de incluso lo que no es de él, como lo hizo con el rey Ciro, como lo hizo con Nabucodonosor, como lo hizo con Darío, como lo hizo con el faraón, que eran personas que no eran creyentes, pero él las usó porque Dios usa todo lo que él quiere para su servicio. Porque él es... Entonces Azazel ahorita va a entender la figura un poquito más amplia, porque a eso es lo que quiero llegar, donde voy dividiendo la figura de los reinos, ¿verdad? Entonces, ya casi llegamos ahí. Cuando llega Jacob y tiene a su hijo, que es Judá, de Judá va a venir una línea que va a llegar hasta la promesa de reinado, hasta David. Estoy hablándole de muchos años, estoy hablando de un proceso muy largo, lo estoy tratando de hacer en minutos para que podamos ubicarnos quién es Azazel y qué representa Azazel. Entonces, cuando el pueblo empieza a tener problemas y empieza a reclamarle a Samuel que quieren un rey, y ellos dicen que queremos un rey como todas las naciones. Queremos ser como todos ellos que tienen rey. Y ellos no tenían que pedir eso porque ellos tenían un rey que es Dios y Dios es quien está guiando a su pueblo, entonces no tenían que pedir a nadie más. Por eso Dios le dice a Samuel, dice, no es a usted el que están rechazando, es a mí, para que no gobierne sobre ellos, pero les voy a dar un rey, les voy a dar a Saúl que los va a oprimir, les va a hacer esto, y adviértaselos. Espero, por eso le digo que todos los que están acá tengan Biblia para no tener que yo meterme tan profundo en la historia, sino que ya la tengan y la manejen. Una vez que ponen a Saúl, Saúl empieza a gobernar sobre un pueblo unificado. ¿Cuál es ese pueblo unificado? Un pueblo que viene desde el desierto, que le fue entregada la Torá en el Sinaí a través de Moisés, donde habían todas las tribus y donde estaban extranjeros también. Todo ese pueblo unificado lo recibe justamente Saúl y él gobierna sobre ese pueblo unificado que todavía es Israel. Después de Saúl viene y gobierna David. David gobierna sobre un pueblo unificado que es Israel. Y después viene y gobierna Salomón.
Pero Salomón, que había sido advertido de no hacer 3 cosas, y él desobedeció, Dios le dijo: no vuelva a Egipto, no compre caballos y no se llene de mujeres. Las 3 cosas que Dios le dijo que no hiciera, él las hizo. Y este hombre sabio, el más sabio que ha existido hasta la fecha, por supuesto después de Jesucristo, que escribió 3000 proverbios, que escribió 1000 cantares y que escribió tanta sabiduría, se volvió tonto. Y se volvió tonto porque apostató, su corazón fue cedido a través de las mujeres y terminó permitiendo a idolatría dentro del pueblo. Entonces Dios lo castiga y le dice: bueno, te voy a quitar el reino, voy a dividirlo en dos tribus, las voy a dejar a tu hijo Roboam, y 10 tribus se las voy a quitar a y las voy a dejar en mano de otra persona, que sería Jeroboam. Jeroboam servía en la corte de Salomón. Cuando eso sucede, entonces se le dice: yo voy a hacer esto por amor a tu padre David, no te lo voy a quitar aquí, sino que voy a dividirlo en tu hijo. Salomón gobierna sobre un pueblo unificado, pero ya en Roboam el pueblo se divide y 10 tribus cogen hacia el norte con Roboam y 2 tribus se quedan en el sur, que sería Benjamín y Judá. Ahí ya empieza 2 grupos divididos. Entre esos 2 grupos divididos, más adelante va a haber una dispersión en el siglo VII, cuando todas las 10 tribus, siglo VII antes de Jesucristo, perdón, cuando estas 10 tribus son esparcidas por todas las naciones, por todo el mundo, después de la invasión de Asiria. Mientras que en el siglo V, Judá y Benjamín son llevados por los babilonios, son llevados y castigados, que corresponde justo a los primeros juicios que se hacen sobre casa, pero Dios permite, a través del decreto de Ciro, que regresen a donde están hasta el día de hoy, que es en Israel, mientras que las 10 tribus están esparcidas por el mundo. ¿Por qué me explico todo esto, pastor? ¿Qué es tanta explicación de esto? Bueno, resulta que el judaísmo, hasta el día de hoy, todavía continúa siendo luz para las naciones desde Israel y a través de los judíos debidamente identificados que están en el mundo. Pero hay un grupo de 10 tribus que no son identificadas, que están mezcladas entre todas las naciones, que están mezclados entre todos los pueblos, que recibe el mensaje de Dios, y eso está representado en Azazel. Entonces este Azazel fue suelto. Cuando se habla de este sacrificio de Azazel, fue suelto, lo que significa es que el mensaje de Dios fue disperso por el mundo, y hasta el día de hoy ese mensaje sigue avanzando entre toda la humanidad, y el mensaje es que Israel es su pueblo y que en Israel está el mensaje. Pastor, pero explíqueme, si no se pueden reconocer las 10 tribus y Azazel lo que representa es la misericordia, que en medio de la dispersión de estas 10 tribus alcanza a toda la humanidad, entonces explíqueme cómo es que este mensaje va a llegar a todo el mundo. O sea, cómo este mensaje llega a toda la humanidad si ni siquiera sabemos quién es quién. Bueno, ahí es donde radica lo que el Señor dijo cuando les dijo que Él se tenía que ir para ir a un lugar donde ellos no podían ir. Cuando Él está hablando de eso, está hablando justamente que tiene que ir entre las naciones. Él no podía quedarse predicando solo en Judea, porque entonces no se iba a cumplir la promesa que se le dio a Abraham, que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces él muere, él resucita, y él dice: les enviaré al otro consolador que los guiará a toda verdad, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viaja, el Espíritu Santo se llena toda la tierra, que es lo que vio en el capítulo 6 Isaías, cuando dice que las faldas cubrían toda la tierra, la gloria de Dios cubría toda la tierra, es a través del Espíritu Santo. Y cuando eso empieza a suceder, entonces la gente empieza a cambiar, empieza a convertirse, empieza a acercarse a Dios a través del llamado del Espíritu Santo. No de las personas, del Espíritu Santo. Y eso es lo que está pasando. Eso es la figura de Azazel en el mundo. O sea, a través de algo que sucedió desagradable para las 10 tribus de Israel, es que Dios está alrededor del mundo
esparciendo su mensaje. Por eso cuando Pablo llegaba a Greta, o cuando Pablo llegaba a predicar, hasta 3.000 personas, 4.000 personas se convertían sin haber nunca habido oído de Jesús, sin nunca haber oído de Elohim, pero se convertían porque hay una herencia dispersa entre las naciones para llevarle la bendición a todas las naciones. La primera bendición llegó a través de Jesús el judío a un pueblo donde el Señor le dijo, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, dando explicaciones a todo lo que el Antiguo Testamento se había escrito acerca de él y lo que él nos dice a nosotros, cómo debemos de interpretar ese Antiguo Testamento. Y por otro lado, él nos dice que él nos envía otro consolador para hacer la extensión de lo que es la bendición para toda la humanidad. Vuelvo a leer a partir del verso 6 de Levítico 16 y por favor, creo que con esto ya vamos a tener más claro lo que está pasando ahí. Hará traer Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, representa a Cristo. Aarón representa al sumo sacerdote, o sea, es una expiación por él mismo. Y hará reconciliación por sí y por su casa. Reconciliación por sí y por su casa. Ahorita explico eso. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová. Un segundo para... Y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra por Azazel. Y hará traer Aarón al macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Jehová y lo ofrecerá en expiación, o sea, por sí mismo. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová y hará reconciliación con él para enviarlo a Azazel al desierto. No sé si ahora captan la figura. No sé si la están entendiendo ahorita. El Señor tiene que hacer un sacrificio por sí mismo y un sacrificio por el pueblo. A ver si lo explico un poco. Ya vamos a las 8 y vamos bastante avanzados. La verdad es que el tiempo no me alcanza. Estamos apenas para poder introducirnos a las trompetas, para ver por qué las trompetas abarcan a los gentiles, abarcan a la parte que tiene que ver con los cristianos, conectados al judaísmo, porque el judeocristianismo, judíos y cristianos, o sea, estoy hablando del macho cabrío por Jehová y el otro por Azazel, son el mensaje para el resto de la humanidad. Entonces, cuando él dice que tiene que hacer expiación por sí mismo, fue lo que sucedió cuando el Señor fue sacrificado. Hay una vaquilla que se sacrificaba cuando aparecía pura, completa y totalmente roja. Ya habían sido sacrificadas 7 vaquillas, faltaba la 8ª vaquilla. El 8 representa nuevo comienzo, nueva generación. El Señor fue la 8ª vaquilla. Los judíos, debido a que no aceptan a los cristianos, a los gentiles como parte del reino, entonces ellos siguen esperando la 8ª vaquilla, que sería para ellos el anticristo, para nosotros ya vino, que es nuestro Señor Jesucristo. Lo que quiero explicar es que todos los sacrificios que se hacían en el templo de los corderos, todas las figuras de sacrificio que se hacían dentro del templo, dentro de Jerusalén, era por el pueblo y por el sacerdote. O sea, era por el pueblo y los sacerdotes que estaban sacrificando. El sacrificio, sea el cordero o lo que se sacrificaba dentro de Jerusalén, el sacrificio en sí mismo representaba a Jesucristo o representa a Jesucristo. Pero cuando Jesucristo es tocado, manchado, es escupido, es crucificado, está con personas, él se vuelve impuro. Se vuelve impuro porque la contradicción, como lo dice el libro de Hebreos, es que Dios, siendo santo, entra a la humanidad. Entonces él viene, camina con muertos, y cuando digo camina con muertos son personas que no han sido redimidas, no han sido resucitadas. Él toca a leprosos, él toca a personas que están dentro de la contradicción. La contradicción es porque Dios Santo está en contacto con pecadores. Y eso no puede ser, eso no puede ser porque no debe ser. Bueno, ese contacto que está ahí hace que el Señor Jesucristo sea puesto como impuro
para presentarse al Padre. De ahí que cuando él resucita le dice a María, no me toques, a Magdalena, porque no he ascendido al Padre, porque él es transfigurado para que pueda subir delante del Padre sin tener esa contaminación que la humanidad le dio en ese momento. Como el cordero es sacrificado y el cordero se vuelve impuro porque es sacrificado, es muerto, y una vez que es muerto, entonces automáticamente pierde esa condición de santidad, entonces había que sacrificarlo al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente, y así durante miles y miles de años. Se sacrificaba y se sacrificaba. Era un círculo que no podía limpiarse, no podía repetirse, porque cuando entraba se sacrificaba, se contaminaba, sacrificaba, se contaminaba, se sacrificaba y se contaminaba. Cuando el Señor Jesucristo es sacrificado, Él no es sacrificado en el templo, Él es sacrificado en el Gólgota, fuera de la ciudad. La vaquilla era sacada para ser sacrificada afuera porque ella era sacrificada por el templo, era sacrificada por el sacerdocio y por todo lo que estaba dentro, que es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es sacrificado fuera de lo que es el territorio santo, donde se da todo lo que son los sacrificios santos. Fuera de ahí era el único sacrificio que lo podían hacer incluso, o podía ser matado, no por sacerdotes, sino cualquier persona, un gentil, en este caso los romanos. No quiero explicar toda la vaquilla, todo lo de la vaquilla. Yo les voy a invitar, déjenme ver si tengo aquí, vean esa figura que está ahí de YouTube, busque Pastor José Garmendia, la vaquilla roja, y estudie eso, por favor, anótelo ahí. La vaquilla roja, Pastor José Garmendia, y estudie eso para que pueda tener más claro lo que estoy explicando. Entonces, déjeme ver dónde quedé, es que puedo irme para allá adelante. A ver. Cuando el Señor es sacrificado afuera, es la representación de lo que significa ser sacrificado por sí mismo. O sea, es el sacerdote sacrificándose por sí mismo. Es el Señor limpiando la figura de lo que Él tenía que hacer y terminar siendo contaminado por nuestros pecados. A ver si me ubico, yo creo que... A ver, 6%, el segundo de dispersiones. Perdón, pero es que por enseñarle la figura, me perdí donde estaba. Primero, segundo ritual, tercera. A ver, a los 7 ángeles trocar. Azazel, aquí estamos. Entonces él es sacrificado adentro por su pueblo y por el sacerdocio. Y es sacrificado afuera, que es la vaquilla, es sacrificado por sí mismo para limpiar el tabernáculo. Cuando eso sucedía, cuando se hacía el sacrificio fuera del templo, fuera de la ciudad, se agarraba y se mezclaba las cenizas del sacrificio y se lavaban todo el tabernáculo, se lavaban todos los utensilios con esa ceniza, que era para limpiar lo que corresponde a Israel, lo que corresponde a su pueblo. Los sellos, los primeros sellos, lo que representan es la limpieza, la santificación y la purificación del sacerdocio judío, del sacerdocio arónico y de la figura de Israel. Las trompetas lo que hacen es representar la limpieza, que no tenían que ser judíos, sino que podían ser gentiles, como pasó con los romanos, que es la figura de la iglesia llamando al arrepentimiento para que, entendiendo desde las figuras del judaísmo, entendiendo desde las figuras del judaísmo, entonces entendemos la labor de la iglesia, que es incluso para llevar el mensaje a toda la humanidad, pero sin olvidar que ese mensaje nace desde Israel, desde el judaísmo. Y el tercer grupo de sacrificios, que tendría que ser las aspersiones últimas, que tienen que ver con las copas, que no las voy a mencionar porque ni siquiera hemos entrado a la primera copa, al primer sacrificio, corresponde justamente a la limpieza de las naciones. Por eso es que él dice, en el segundo grupo de aspersiones, en el Levítico 16, capítulo 14, conectándonos a todo lo que venimos hablando esta noche, tomará luego la sangre del becerro y la rociará con un dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá su dedo 7 veces
de aquella sangre. ¿Qué es lo que el Señor está enseñando? O sea, ¿qué es lo que el Señor está diciendo? Que el sacrificio que se hizo en el templo, o los sacrificios que se hacían en el templo, tenían que ser santificados, se tenían que ser purificados. Y esto que está haciendo él, darlo hacia el lado oriental, de esparcir la sangre hacia el lado oriental, es el alcance de la promesa que le dio el Señor a Abraham cuando dijo que iba a ser alcanzada en la figura para que todas las familias de la tierra fueran bendecidas. Ok, sé que es muy poco tiempo para explicar eso, entonces ahí les dejo, búsquenlo en YouTube, escuchen eso, son 2 horas, pero escúchenlo hora y media creo básicamente, escuchen todo para que les quede más claro. Después volvemos a leer el verso 6, ¿sí? Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. ¿Qué hace los ángeles? Los ángeles representan los que van a ser los ejecutores de juicio y se disponen a tocar las trompetas. Entonces dice el verso 7 del capítulo 8, el primer ángel tocó la trompeta. Y escuche lo que pasa cuando el primer ángel toca la trompeta. Viene el primer juicio sobre las naciones. Viene el primer juicio, perdón, sobre las naciones no. Viene el primer juicio sobre los gentiles que han sido insertados dentro de Israel. Es lo que les digo yo que se traslapa, o sea, deja un juicio terminando y alcanza al otro que está iniciando. Inicia entonces el segundo grupo de juicios. Y voy a que le pongamos mucha atención a lo que dice el verso 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizos y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Árboles, recuerde que representan grupos de personas. Pero vamos a prestarle atención a lo que dice que pasó, lo que cayó del cielo, que dice que hubo granizo y fuego mezclados con sangre. Porque el segundo grupo de juicios, el primer grupo de juicios fue contra el pueblo, el primer grupo de juicios fue contra el sacerdocio, pero ahora viene un segundo grupo de juicios que van a ser juicios climáticos, van a ser juicios que tienen que ver con la tierra, va a afectar la tierra, y por lo consiguiente la gente en la tierra, las personas en la tierra se ven afectados por los cambios de clima. En este caso sequías, hambrunas, inundaciones. Creo que ya van haciendo y asociando su mente a lo que estamos estudiando de Apocalipsis. En ese grupo dice que cae granizo y fuego. Préstele atención a eso. Granizo y fuego mezclado con sangre. Si yo quiero estudiar eso, si yo quiero aprender qué es lo que está diciendo el Apocalipsis, qué está pasando, yo necesito irme a la figura que me explica esto. Y eso sucedió en el capítulo 9 del libro de Éxodo, durante la 7ª plaga. Entonces Jehová dijo a Moisés, verso 13, Éxodo 9, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Qué es lo que quería Dios que hiciera el pueblo? Que lo sirviera. ¿Qué es lo que tenía que hacer Faraón? Dejarlo. Faraón representa a Satanás. El pueblo está en cautiverio. Y así como pasó allá, está pasando hoy y nos proyecta a lo que es el tiempo en el cual estos juicios se dan sobre la tierra. Verso 14. ¿Por qué quiere que lo deje ir para que le sirve? Dice, porque yo enviaré esta vez a todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo. Preste atención porque esto representa ya el inicio de la tribulación, representa el inicio de los juicios traslapados uno sobre otro, donde va terminando uno, inicia el otro, y lo que está hablando ya es de una cuestión climática, una cuestión que tiene que ver con la destrucción de la comida, las cosechas, la oscuridad, lluvias, todo eso que lo vamos a desarrollar en el libro de Apocalipsis, pero que tenemos que verlo desde el Éxodo. Entonces se le dice que estos juicios no son contra Israel. Israel está en la tierra de Gosén. Estos juicios son contra el faraón, el corazón de faraón, contra los siervos del faraón y sobre el pueblo del faraón.
Pero cuando hablamos de siervo del faraón, mis hermanos, un siervo de alguien no necesariamente es porque haya nacido ahí o tenga la misma sangre, es porque sirve, porque hace lo que al otro le gusta. Entonces hoy en día tenemos una iglesia apóstata que sirve a Satanás, tenemos gente que está celebrando las cosas que Dios no quiso con fuego extraño, está orando como Dios no mandó, eso es fuego extraño también, está ocupando los tiempos que Dios no determinó y él dijo no los hagan en todo tiempo, háganlo en el que yo establecí, por eso lo venimos estudiando desde el principio. Y entonces esas personas también se convierten en alcance del juicio. ¿Y para qué va a ser eso? Para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra, le dice a través de Moisés a Faraón, para que entienda que no hay otro como yo en la tierra, para que entienda que yo soy Dios y todos esos dioses que ustedes adoran no son dioses. Yo los voy a derrotar, van a salir rendidos y eso va a pasar, eso se va a repetir. Todas estas personas que andan adorando, exaltando estos tiempos festivos de diciembre, donde se levantan figuras que no son de Dios y se exaltan como si fuera Jesús, todo eso va a recibir un juicio como el que está pasando y desarrollándose en la primera trompeta. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. A la verdad, dice el verso 16 del capítulo 9 de Éxodo, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Bueno, Faraón no está ahí por estar, Dios le permitió estar para que toda la tierra se dé cuenta de quién es Dios y eso es lo que va a pasar con el arrebatamiento. Dios va a tomar al grupo de personas que están haciendo las cosas como Él quiere. No estoy hablando de perfección, no estoy hablando de que no nos equivoquemos, pero que nos esforcemos por hacer lo que Él quiere de la manera que Él quiere. Y se va a quedar un grupo de personas para demostrarle a la tierra el poder de Dios. Esos van a ser los testigos, por eso más adelante los vamos a ver nosotros a partir del capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Y Él va a mostrarle a la tierra su poder, Él va a mostrarle a Faraón su poder, y para eso Faraón está ahí. Todavía, verso 17, pregunta el Señor, ¿todavía te ensorbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? Verso 18, he aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual no hubo en Egipto desde el día en que se fundó hasta ahora. Recuerde que estamos leyendo Apocalipsis. La primera trompeta va a caer granizo, fuego mezclados con sangre. Aquí en el libro de Éxodo le dice mañana voy a hacer llover granizo. ¿Por qué Dios le advierte a Faraón eso? ¿Por qué Dios le advierte al pueblo de Faraón lo que va a hacer? ¿Por qué no solo lo hace? Porque Dios constantemente llama a arrepentimiento a todas las personas. Dios llama a Faraón a arrepentimiento. Dios le da la oportunidad a Faraón de que él y su pueblo se arrepientan, pero ellos tienen un corazón endurecido. Ellos no se van a arrepentir. Pero aún así les avisa lo que va a hacer. Envía, dice el verso 19, pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo. Le da la oportunidad. Es lo que dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 a la Odisea, le da la oportunidad de arrepentirse, pero no se quiere arrepentir. Porque dentro de ese pueblo de Egipto, porque dentro de ese pueblo de Faraón hay gente que debe de escuchar el llamado de Dios y Dios le está dando esa oportunidad. Y al no atender el llamado pasivo, el llamado al arrepentimiento con amor, el llamado al arrepentimiento a través de las prédicas, el llamado al arrepentimiento a través de los mensajes, de que alguien le diga a usted, mire, eso lo que está haciendo eso ofende a Dios, no lo siga haciendo, esas cosas Dios no las estableció, esto no es palabra de Dios, Dios no se mueve de esa manera, y la gente sigue rechazando y sigue rechazando el mensaje, pero Dios sigue invitando al arrepentimiento. Porque todo hombre o animal que se halle en el campo, que no sea recogido a la casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, por favor preste atención a esto, esto es muy importante. El que tuvo temor de la palabra de Jehová, ¿quién? De los siervos de Faraón, de la gente desobediente, de la gente que ya estaba en esa vida, de la gente que estaba totalmente metida en el sistema egipcio. Y nos podemos venir a nuestro tiempo.
de la gente que está metida en esas fiestas que no son de Dios, de la gente que está en esos celebramientos de cosas. ¿Cómo? Gracias, mi amor. De ahora tengo que editar esto. De la gente que estaba en esas celebraciones que no son de Dios. De esas cosas que Dios no estableció, sobre los que va a caer fuego, sobre los que va a caer granizo. Hay un grupo de personas que dice tuvo temor de la palabra de Jehová, y espero que entre esos estén ustedes. Porque hay gente que escucha el mensaje de Dios, sabe que tiene que cambiar, sabe que tiene que dejar. Hay gente que dice, ay, sí, yo sé que eso no es así. Yo sé que el Señor no nació en esas fechas. Yo sé que el Señor no pidió eso, pero lo hacemos de buena intención. Somos sinceros en lo que hacemos y el Señor dice, ese es fuego extraño. Y por eso maté a Nadab y a Abiú y le dije a Aarón, y no me llore por ellos. Era el papá. Y le dice, no me llore. ¿Por qué? Porque está Dios por encima de sus propios hijos. Está Dios por encima de sus propios hijos también, los suyos. Me refiero a los que me están escuchando. Sobre mis propios hijos, sobre mi propia familia. Jesús lo dijo de esta manera. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Por eso es que Él es claro en el orden de prioridades que nosotros tenemos que tener. Cuando nosotros decimos que amamos a Dios, debemos de no solo decirlo, sino mostrarlo. ¿En qué orden está Dios en nuestras vidas? ¿Dónde queda Dios en nuestras vidas? Y eso es lo que estamos ordenando nosotros a la hora de estudiar Apocalipsis. Eso es lo que se está ordenando a la hora que estamos estudiando las puertas que reconstruyó Nehemías en la iglesia. Que les recomiendo a los que me están escuchando que escuche esta serie de prédicas. Vaya, si busque la primera puerta, la puerta de las ovejas. El que tuvo temor de Jehová, de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová dejó a sus criados y sus ganados en el campo. ¿Y qué pasó? Pues murieron, por supuesto. No olviden mantener cerrado el micrófono. Listo, yo lo cierro, pero para que lo mantengan cerrado. Y Jehová dijo a Moisés, verso 22, Éxodo 9, extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre las bestias, sobre la hierba del campo, en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, está hablando del inicio del juicio. Nosotros estamos entrando a estudiar la primera trompeta, y Jehová hizo tronar y granizar, el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra. Verso 24, Éxodo 9, hubo pues granizo y fuego mezclados con el granizo. Préstele atención a lo que estoy poniendo en azul. Hubo pues granizo y fuego mezclados con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió a toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Y escuche lo que dice el verso 26 para que no se asuste, porque esto es un mensaje de misericordia, un mensaje de llamado del Señor al arrepentimiento, a ordenarnos, a hacer lo que Él pide que hagamos, a orar de la manera que Él pide que oremos, a celebrar lo que Él quiere que celebremos. ¿Cómo Él quiere que celebremos? En las fechas que estableció. ¿Cómo quiere que oremos? No decretando, no gritando, no tomándonos nosotros la autoridad que es de Cristo, sino en ruego, acción de ruego y súplica. Así es como dice nuestro hermano Santiago. Y a esas personas que hacen las cosas como Dios lo pide, como Dios lo enseñó, el mismo Jesucristo, siendo Dios, le dijo, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Nunca se impuso, nunca actuó en soberbia, sino que siempre actuó en mansedumbre y humildad. Entonces, para que no se asusten, en el verso 26 está la línea donde nosotros debemos de sentirnos realmente seguros. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces, verso 27 del capítulo 9, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. No necesitaba decirlo, todos sabemos que Jehová es justo, Faraón está diciendo que Jehová es justo y que ellos son impíos, eso ya lo sabemos. Él lo que está haciendo es teniendo en ese momento una reacción de las emociones y le dice a ellos, yo soy impío, ustedes, Jehová es justo, así que vayan y oren, dice el verso 28, orad
a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo los dejaré ir y no os detendréis más. O sea, los voy a dejar ir y no se van a detener. Como muchas veces la gente escucha el mensaje y llega y dice que se arrepiente y de que va a hacer las cosas bien y después empiezan a volver a lo mismo. Hay gente que ha dejado las fiestas paganas, hay gente que ha dejado de practicar las cosas que a Dios no le gusta, se ha alejado de las influencias o las personas que le contaminan en la vida y terminan regresándose de nuevo a eso. Porque no hay un genuino arrepentimiento como le está pasando a Faraón. Oren, dice, para que cesen los truenos. Claro, escuche lo que dice el verso 29. Y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán. Y no habrá más granizo para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé, le dice Moisés, escuche por favor, mis hermanos, es tan clara como habla la Biblia. Es tan claro como habla el Señor. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía a la presencia de Jehová. Yo sé, voy a decirle al Señor que detenga esto, pero yo sé que ustedes van a volver a sus andadas, que ustedes van a volver a lo mismo. Éxodo 9. El lino pues y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya a espiga y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Y salió Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová y cesaron los truenos y el granizo y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, lo que dijo Moisés, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Como la mayoría de la gente. Caen en una enfermedad, Señor, sálvame. En una situación de escasez económica, Señor, sálvame. Pero cuando todo se resuelve, entonces nos dedicamos a la pachanga y al festín y nos olvidamos que Dios nos rescató para que le adoremos en el desierto. El verso 35 es la mayor representación de este grupo de personas y de este tipo de conducta. El corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. ¿Se acuerda lo que cayó en el capítulo 8 de Apocalipsis en el verso 7? ¿Se acuerdan, mis hermanos, cómo cayó el granizo? Antes de poner la figura, alguien me dice cómo era el granizo que cayó en el Apocalipsis y cuál diferencia encuentran ustedes entre el granizo que está cayendo en Egipto. ¿Alguien quiere participar en eso? Me lo quiere decir. No voy a poner la filmina, solamente si lograron ver el detalle. Doctor, ¿Sí, Alejandro? dice que el granizo iba con sangre. El de Apocalipsis viene mezclado con sangre, correcto. El granizo que está cayendo en el Éxodo no tiene sangre. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Escuche lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. Y fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba. Vamos a redarguir. Redarguir, ¿qué significa? Volver al argumento. Estamos en Apocalipsis. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando es lo que él nos dejó explicado en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación dice esto: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. O sea, no toman una decisión. Un día están con el mundo, otro día están con el Señor. Un día celebran las fiestas del mundo, otro día celebran lo del Señor. Un día quieren agradar al mundo, otro día quieren agradar al Señor. O sea, no son fríos ni calientes. Ojalá fueses frío o caliente. O sea, o fuera una persona que tenga determinación. Una iglesia con determinación, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, o son o no son. O están conmigo o no están conmigo. Pero no pueden tener un tiempo conmigo y otro tiempo en lo suyo. Porque tú dice, yo soy rico y me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Eso fue lo que le dijo. Por tanto, dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado con fuego para que seas rico. ¿Se acuerda lo que hizo el sacerdote? Cambiarse, bañarse, lavarse.
es santificarse, compra oro refinado con fuego para que sea rico, vestiduras blancas para vestirte, es el mismo llamado al sacerdocio, regresar al sacerdocio, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, no vuelvan a esa forma de actuar que se dio en el Génesis cuando Eva quería ser como Dios. Le dice Satanás, es que Dios sabe que si tomas de esto serás como Él. ¿Y qué es lo que está haciendo la iglesia de la Odisea? Queriendo ser como Dios, dictando las normas, dictando las reglas, diciendo cuándo se hace, cuándo no se hace. Yo decreto, yo declaro, yo camino por acá, yo camino por allá, yo celebro lo que me da la gana, yo hago como a mí me da la gana, y se aleja de lo que Dios establece. Unge tus ojos con colirio para que veas. Está hablando de una iglesia apóstata, la última iglesia que describe el Apocalipsis en el capítulo 3, la última de las 7 iglesias. Pero ¿por qué está mezclado el granizo con sangre? ¿Y por qué en Egipto no? Porque en Egipto tenía la figura de destruir. Pero el granizo que cae en Apocalipsis no es una figura de destruir. Porque el Señor dice a la iglesia de la Odisea, en el verso 19 de Apocalipsis 3, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Sabe qué es lo que Dios hace con este granizo que está diciendo que va a caer sobre la tierra? Mezclada con sangre, que todavía el Señor está llamando en medio de eso al arrepentimiento, que todavía el Señor en medio de eso está esperando que la gente se voltee a Él. Por eso Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Al que venciere, le haré que se siente conmigo en el trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí nos vamos a quedar para tener un ratito para conversar. Y después, la otra semana, estaremos viendo al segundo ángel cuando toque la trompeta.